Vamos a determinar las coordenadas A' y B' del homólogo de Q bajo una rotación de centro en el origen y amplitud alfa. Consideremos primero la proyección del punto Q sobre el eje X, es decir, el punto A, cuyas coordenadas son A, 0, de modo que el segmento OA mide A. También la proyección de Q sobre el eje Y, que es el punto B, de coordenadas 0, B, de modo que OB mide B. Al hacer girar el rectángulo cuyos vértices son O, A, Q, B, alrededor del punto 0, obtenemos un rectángulo congruente al anterior. Es un movimiento rígido, no importa el ángulo que le demos. Ahora consideramos el triángulo OCA', que es rectángulo en C. Por la definición de coseno y de seno, y dado que la hipotenusa OA' mide A, entonces CA' mide A sen alfa y OC mide A cos alfa. De modo análogo, si consideramos el triángulo B'FO, que es recto en F, dado que la hipotenusa mide B, entonces el lado B'F mide B seno de alfa y el lado OF mide B coseno de alfa. Ahora consideramos el punto G, de modo que el triángulo Q'GA' es un triángulo rectángulo con ángulo recto en G. Se tiene que los triángulos Q'GA' y B'FO son congruentes, de modo que el lado Q'G mide B seno de alfa, puesto que es igual a B'F, y el lado GA' mide B coseno de alfa, puesto que es igual al lado FO. Ahora consideremos la perpendicular sobre el eje X a partir del punto Q'. El pie de esa perpendicular lo llamaremos H. Resulta que la coordenada A' de Q' es la medida del segmento de Q' y es igual a la longitud de OC, o sea, A coseno de alfa, menos la longitud de Q'G, que es B seno de alfa. Por otra parte, la coordenada B' de Q' es la longitud del segmento HQ', que es igual a CA' más AG, es decir, A seno de alfa más B coseno de alfa. Esas son las coordenadas del punto Q' homólogo de Q, en términos de las coordenadas de Q, es decir, A y B, y el ángulo de la rotación, es decir, alfa.